El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Movimiento de los comunes. Muy buenos días, amigos. Una vez más aquí en este programa. Hoy con situaciones diferentes. Por un lado, contentos con el esfuerzo realizado el domingo pasado, el que llevó a que nuestro partido haya cumplido y pasado sobradamente con la imposición legal de tener que obtener más de 500 votos para poder seguir en carrera. Imposición esta que ha dejado por el camino a los partidos Orden Republicano, abriendo caminos y Democrático Unido, faltándole al Partido de la Concertación solo 20 votos para poder superar esta etapa. Es posible que en el escrutinio departamental, el cual se está realizando en estos momentos, sume algún voto más y luego tendrá los más de 20.000 votos observados para conseguir esos 20 votos que les está faltando. Seguramente los va a conseguir. Pero por otro lado decía que a la vez de estar contentos también estamos tristes porque la votación del movimiento de los comunes estuvo muy por debajo de lo esperado. Misma situación se da en el PERI. Nuestros compañeros también aspiraban a obtener una votación mejor que la que se dio. Pero bien, vayamos por partes porque hay muchas cosas para decir sobre este acto eleccionario y de esto voy a hablar en la audición de hoy. Primero, que esta legislación electoral es una imposición de los tres partidos tradicionales al resto de los partidos para que la Corte Electoral les solucione un problema que era solamente de ellos. Como estos tres partidos siempre tienen más de un candidato a la presidencia y deben dejar uno solo, según la ley que entró a cumplirse desde la elección del año 99, inventaron estas elecciones internas reguladas por la Corte Electoral, para que la Corte les solucione el problema que era solamente de ellos. Porque antes de 1999 eran los propios partidos quienes debían realizar sus elecciones internas, debían confeccionar el padrón, determinar los lugares de votación, todo a costo de ellos. La Corte Electoral no intervenía. Pero luego de puesta en práctica esta ley, obligaron a la Corte a organizar todo esto y también arrastraron a todos los otros partidos a participar de estas elecciones internas. Por más que tuvieran un solo candidato a la presidencia, y para obligarlos a movilizarse inventaron que debían sacar un mínimo de 500 votos, cosa que antes de esta ley no existía. Los tres partidos tradicionales le trasladaron el problema que era solo de ellos al resto de los partidos, con el costo monetario que esto representa, hacer listas, movilizar gente, hacer militancia, registrar listas en la Corte, molestar a los simpatizantes para que vayan a votar ese día, juntar firmas por más de 500 candidatos a convencionales, todo sin ningún beneficio para los partidos menores. ¿En qué beneficia a los partidos menores esta elección? Y todavía algunos de ellos, a pesar de haber hecho todo esto,
al no alcanzar los 500 votos se les impide participar de la elección nacional, como pasó con los 3 partidos que les detallé recién. Luego de cumplir con todos estos trámites, los partidos tradicionales también incluyeron en esta ley discriminatoria para desalentar a los nuevos partidos de participar, que luego de la elección interna todos los partidos deberán realizar una convención obligatoria, reuniendo en un lugar físico y a una misma hora a 250 convencionales. Esto también controlado por la Corte Electoral. Para los partidos mayores juntar esas 250 personas no es problema, pero para los partidos menores es toda una complicación. Una vez más se les ponen piedras en el camino a los partidos más chicos para desalentarlos de que participen de las elecciones. Hay que trasladar convencionales del interior para llegar a la cifra, alquilar un club, todo un gasto totalmente innecesario. En definitiva, concurrir a votar a un partido menor donde ya está definido quién va a ser el candidato a presidente, porque el ciudadano común, por lo general, solo vota al candidato a presidente. Muy pocos van a votar prestando atención en quienes se postulan a convencionales en cada lista. La gente fue a votar a la calle o a Sartori. Vos le preguntás quiénes eran los primeros 3 candidatos a convencionales de la lista que votaron y casi nadie lo sabe. Votan al presidente. Solo los militantes de cada agrupación tienen claro a qué convencionales están votando. En los partidos chicos, esta casi que podríamos decir que es una elección de militantes o de gente muy allegada, porque la mayoría de la ciudadanía, como solo se enfoca en elegir candidatos a presidente, como en los partidos chicos solo hay un candidato, entonces la gente no tiene un incentivo para ir a votar. Eso pasó en nuestro partido, en el Independiente, en el de los Trabajadores y en cada uno de los que tenían un solo candidato. Y por eso no era atractivo ir a votarlos. Ese es uno de los motivos de la baja votación de nuestro partido y también de nuestro movimiento de los comunes. La otra variable que operó para que esto pasara de esta manera fue el estado del tiempo. Al no ser una votación obligatoria, al no tener que elegir candidato porque había uno solo, y al ser un día muy frío con lluvias por momentos, todo esto junto hizo que mucha gente prefirió quedarse en la casa al lado de la estufa que arriesgar a enfermarse saliendo a la calle. Es así de sencillo, no busquen otra explicación. Una prueba de que estas elecciones no tienen atractivo ninguno para los partidos sin competencia por la presidencia nos pasó a nuestro movimiento de los comunes en las 2 elecciones internas anteriores, la del año 2009 y la del 2014. Estábamos en ambas oportunidades militando en el partido Independiente, donde solo había un candidato a la presidencia, Pablo Mieres. En las 2 elecciones internas de esos años, nuestra lista 696 obtuvo en Montevideo 100 votos en una y 115 en la otra. Esto es aproximado porque lo estoy diciendo de memoria. Pero luego en la elección nacional obtuvimos 1.100 votos en una y 1.000 votos en la otra. Es decir, multiplicamos la votación por 10. Al PERI en la elección pasada le pasó algo parecido. Los votos de la interna los multiplicó por alrededor de 10 también en la elección nacional. Esto demuestra claramente que al ser una elección donde no se define nada, la cual no es obligatoria, la gente no va a votar, o capaz que alguno fue y votó en otro partido donde había algún atractivo para hacerlo, pero que en octubre vuelve a ser votante del PERI y del movimiento de los comunes. Les doy los resultados
hasta el momento, y luego paso a algunos otros hechos destacados de esta elección con algunas anécdotas. El PERI lleva al momento 2.550 votos en todo el país, no se presentó en todos los departamentos, ¿no? Nuestro movimiento de los comunes hasta ahora lleva contabilizados 71 votos en Montevideo, 9 en Canelones y 7 en Paysandú. Estas cifras van a aumentarse un poco más cuando se realice el escrutinio departamental, el cual se está realizando en estos momentos, donde siempre se agregan algunos votos, y luego cuando se contabilicen los votos observados, que son los que realizaron los integrantes de cada mesa de votación y el custodia. Esta gente, al no poder abandonar la mesa, debieron votar allí donde estaban trabajando, y este voto se toma como observado. La Corte verifica que es justificado el tener que votar fuera de su circuito y recién ahí valida el voto. Pasamos los contactos, Federico, y luego de los mismos les cuento algunas anécdotas del día de la elección y hago una breve reflexión sobre los resultados. Los sindicatos deben defender a los trabajadores y no ser instrumentos serviles de ningún partido político. Por Sindicatos Independientes, Movimiento de los Comunes, lista 696. PERI, Partido Ecologista. Para juntar la voz de mi común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. En esta segunda parte voy a comentar muy brevemente los resultados generales y luego lo que vivimos quienes integramos el Movimiento de los Comunes el pasado domingo. Terminó votando un 40% de los habilitados. Considerando lo horrible del día y el poco atractivo de esta elección, fue un porcentaje muy bueno. Y digo lo poco atractivo porque lo que importaba era quiénes ganarían en el Partido Nacional y en el Frente Amplio. Y en ambos casos todas las encuestas daban como ganadores cómodos a Lacalle y Martínez. Fueron quienes confirmaron esto en la elección. Las otras dos internas que habían era la del Partido Colorado y la del Partido de la Gente. La victoria de Talvi sobre Sanguinetti puede haber sido la sorpresa, pero tampoco era algo trascendental, dado que es casi imposible que el Partido Colorado llegue al balotaje. Mismo comentario para el Partido de la Gente. Novi ganó la interna por paliza, pero es nula su posibilidad de llegar al balotaje. Lo otro que importaba, pero en menor medida, era si alguno de los partidos menores no llegaba a los 500 votos, aunque esto a gran parte de la gente no le interesaba. La mayoría ni siquiera conocían la existencia de esos partidos más pequeños. La sorpresa de esta elección puede haber sido la gran votación de Cabildo Abierto, sin ninguna duda. Un partido con muy pocos meses de creado y en la primera elección que participa consigue casi 47.000 votos. Considerar que esta era una elección no obligatoria y donde votó menos de la mitad de los habilitados. ¿Por qué la gente se volcó a apoyar a un partido dirigido por un militar? Esa debería ser la pregunta, ¿no? Pueden haber varias hipótesis sobre esto y merecería analizar alguna de ellas, porque es este un caso que no se da habitualmente. El supuesto de que esta buena votación haya sido por la novelería de un partido nuevo queda por el camino, dado que en esta elección había 8 partidos que debutaban y ninguno sacó ni cerca esa cantidad de votos.
Cabildo Abierto no hizo publicidad en la televisión, no tuvo su candidato grandes propuestas, como por ejemplo las hizo Sartori, que todos los días ofrecía cosas nuevas. ¿Cuál fue la principal propuesta de Manini? Yo no recuerdo ninguna. Puede haber sido por la inseguridad actual que muchos se volcaron a Cabildo Abierto. Podría ser que hay barrios donde es casi imposible vivir por la delincuencia. No sé, podría ser una respuesta. Quizá la mayor virtud de este partido haya sido la organización. Presentar listas en los 19 departamentos, un partido con poco tiempo de funcionamiento, es algo que no es normal. Pero no solo presentaron la lista, cosa que podría hacer cualquier partido, presentaron la lista y fueron votados. En ninguno de los 19 departamentos sacaron menos de 500 votos. Donde menos votaron fue en el departamento más pequeño, en Flores, donde consiguieron 559 votos, superando, por ejemplo, a todos los candidatos del Frente Amplio menos a Martínez. Es un tema para seguir analizando la marcha de este partido y, por qué no, aprender de las cosas bien hechas por ellos. Una mención especial y un reclamo para la Corte Electoral, para lo que eran los cuartos de votación. Por lo menos aquí en Montevideo se colocaron mamparas en un extremo de los salones, dejando un espacio muy pequeño donde habían solo 2 o 3 mesas, y dada la cantidad de listas no había lugar para todas. En algunos circuitos los integrantes de la mesa encontraron la solución a esto corriendo la mampara más al medio del salón y colocando más mesas y sillas detrás de esta, consiguiendo así el lugar que faltaba. Pero en la mayoría de los circuitos esto no se hizo y quedaban unas listas sobre otras, quedando muchas tapadas. Esto fue sin duda el debe de la organización de la elección. No previeron la cantidad de listas y no le dieron el espacio necesario. Otro hecho de muy dudosa legalidad fue el que ocurrió en el circuito de La Paz, en el Liceo número 1, en el departamento de Canelones, donde concurrí allí a colocar listas. Allí la mesa se abrió 1 hora más tarde. Los integrantes de la misma, una vez que abrieron la mesa, no dejaban entrar a los delegados al colocar las listas porque decían que tenían prioridad los votantes, por lo que estos entraban, pero no había listas en el cuarto secreto. Yo fui el primer delegado que dejaron entrar, y cuando fui a colocar las listas dentro del cuarto, había una cantidad de listas ya ubicadas desde antes que se abriera el circuito, todas de un mismo partido. No voy a decir cuál era el partido para no politizar este hecho, pero primero, ¿cómo estaban esas listas dentro del cuarto antes que se abriera el circuito? Y segundo, ¿cómo los integrantes de la mesa no retiraron esas listas que habían sido ingresadas al cuarto sin haberse registrado, cosa que es totalmente ilegal? Les pedí explicaciones a los integrantes de esta mesa por estas listas y les solicité labrar un acta por esta irregularidad. Se pusieron a discutir en forma muy nerviosa entre ellos sin saber qué hacer. Trataban de justificar el ingreso de esas listas, cosa que lógicamente no pudieron hacer. Y como yo ya había perdido mucho tiempo en ese circuito, opté por retirarme porque me quedaban todavía muchos por hacer y no podía quedarme tanto tiempo ahí. Pero esto sin duda que fue algo que no era legal, ¿no? Ahora voy a contarles algo de lo que hicimos el día de la elección los compañeros del movimiento de los comunes, solo para hacer público el sacrificio de una agrupación pequeña, militando de un partido nuevo y por ahora y solo por ahora también pequeño, en competencia con grandes organizaciones, con grandes poderes económicos, detrás de alguna de ellas con algún millonario,
con cantidad de militantes y mucha gente a la cual se le puede pagar por su trabajo, con la prensa a disposición, una lucha totalmente desigual. El domingo con Susana Cardoso colocamos listas en 150 circuitos, todo un récord para nosotros. Salimos a las 7 de la mañana para encontrarnos con Wilfredo Amaro en la rotonda de General Flores y Propios para alcanzarle un material que le faltaba para colocar listas en su zona. De allí seguimos bajo una lluvia importante por Propios rumbo a Garzón para colocar listas en el barrio Colón. Luego fuimos a La Paz, que está cerca de allí, que fue donde tuvimos el problema que les comenté recién. Volvimos para Bayubá, Lesica, hicimos unos cuantos circuitos ahí, luego Sayago, Paso de las Duranas y terminamos en La Unión, en la escuela Sanguinetti, cerca de las 3 de la tarde. Luego llevamos a 2 compañeros a votar, luego votamos nosotros cerca de las 6:30 de la tarde. Recién allí pudimos sentarnos a almorzar, realmente con un cansancio tremendo, y me quedó un resfrío que todavía tengo de ese día tan frío y con lluvia. Estuvimos casi 12 horas corriendo entre circuitos. Nosotros tuvimos la suerte de que estábamos en auto, pero otros compañeros colocaron listas entre 40 y 50 circuitos y lo hicieron caminando y bajo lluvia en algún momento. Wilfredo Amaro, que nombré recién, cubrió el barrio Ituzaingó, Nadia Figueroa el Cerrito, Julio Veronis hizo Peñarol, como hacen todas las elecciones, María Urriola hizo Bella Italia, Milka Furtado cubrió parte de Pocitos y Parque Valle. Además, los compañeros de la lista 1330 del Peri nos cubrieron algunos circuitos y nosotros en unos 70 pusimos también la lista de ellos. Se cubrieron cerca de 500 circuitos de los 2600 que había en Montevideo. Fue un esfuerzo muy grande de los compañeros, a los cuales tenemos que reconocerles el mismo, felicitarlos y agradecerles por poner cada uno lo mejor de sí. Pero también en Canelones, compañeros cubrieron circuitos, Raúl Eladio y Verónica Suray cubrieron todos los circuitos de los Cerrillos y además en la tarde los volvieron a visitar poniendo más listas en algunos donde quedaban pocas. Y también en Paysandú, Horacio Colache y su hija Vitoria, que cubrieron más de 60 circuitos en la ciudad del capital del departamento. Quiero hacer una mención especial para Vitoria. Esta era la primera vez que votaba y tuvimos el honor que lo hiciera por nuestra lista 696 del Movimiento de los Comunes. Seguramente será un recuerdo que ella llevará por siempre, ya que no nos olvidamos de la primera lista que votamos. Recuerden ustedes, a ver si la recuerdan. Yo recuerdo que en mi primera elección voté la lista 90 del Partido Socialista en el año 1984, allí saliendo de la dictadura. Además, Vitoria actuó como delegada general de nuestra agrupación colocando listas en los circuitos, así que doble el agradecimiento para ella. Seguramente con el tiempo será uno de los principales dirigentes de nuestra agrupación. Un agradecimiento muy grande a todos los compañeros, un agradecimiento también a quienes nos confiaron el voto, que repartieron nuestra lista entre conocidos. En un día muy feo concurrieron a votar por la 696 a los compañeros de las otras listas del Peri, con los cuales compartimos una colaboración permanente, poniendo la mejor voluntad para solucionar el problema del otro, en muchos casos dando consejos y también recibiéndolos.
Y un agradecimiento también para nuestro candidato a presidente, el amigo César Vega, quien en varios medios donde tuvo la oportunidad nombró a nuestra agrupación de la mejor manera, dándonos así un espacio al cual nosotros no hubiésemos podido llegar. Bien amigos, un gusto compartir este espacio. La semana próxima les traigo cuál fue la votación final de nuestra agrupación y de nuestro partido, ya que es de suponer que para el próximo miércoles ya la Corte debe de haber contabilizado todos los votos faltantes. Los invito para el próximo miércoles ya con temas más políticos. Muchas gracias por estar ahí. Basta de enrejar nuestras casas. Quienes deben estar tras las rejas deben ser los delincuentes y no los ciudadanos honestos. Movimiento de los Comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Y forjar el presente en la fragua de la nación. Gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes enviando un mensaje al 099 426 685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del PERI, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política, todos los miércoles a las 10 de la mañana.